Hola, buenas tardes. Nos encontramos en la mesa número 2 de este coloquio de museología. Tendremos tres presentaciones. La primera denominada Infancia Transgénero en Chile. La segunda, Museo Compartido, Arpillera de la Ligua. Y para finalizar, esta mesa número 2 de Experiencias Inclusivas, Recuerdos por Siempre, Patrimonio y Memorias desde la Cárcel. Para comenzar este ciclo de ponencias, con Infancia Transgénero en Chile, nos acompaña Marcela Torres y Pablo Soto del Museo Histórico Nacional, y también nos acompaña Bernardo Lagos, que es educadora de Matemática y Arte en la Escuela Amaranta y Corporación Educacional Fundación Selena Chile, en reemplazo de Jimena Maturana, que estaba en un comienzo. Marcela, Pablo y Bernarda, bienvenidos, tienen 20 minutos. Ya, bueno, nos vamos a presentar, como bien nos dijeron. Mi nombre es Pablo Soto, me acompaña también Marcela Torres del área de educación del museo, y junto a Bernarda vamos a, en esta presentación, contarle un poco del trabajo que venimos realizando en conjunto del área de educación, mediación y ciudadanía del Museo Histórico Nacional de Chile y el Centro Educativo Selena y su escuela Amaranta. Este es un trabajo colaborativo que venimos realizando hace ya casi 2 años. Bueno, se ha visto interrumpido lamentablemente por la pandemia y por el estallido social también, pero se ha mantenido el contacto todos estos meses, y eso es lo importante. A través de la virtualidad también hemos logrado hacer algunas cosas también. Eh, Como les comentábamos, este trabajo colaborativo surge desde el área de educación del Museo Histórico Nacional, y principalmente tiene que ver con un programa que se llama El Museo Sale del Museo. Y les quiero contar un poco de qué se trata en lo macro precisamente este programa, para llegar justamente a trabajar con la Fundación Selena y la Escuela Amaranta. Y es un trabajo educativo patrimonial que nosotros realizamos desde el área de educación del Museo Histórico. Y este programa preciso, el Museo Sale del Museo, surge el año 2010, post terremoto del año 2010, ¿cierto? El 8.8 que todos sufrimos aquí en el país. Y tiene que ver principalmente porque después de ese terremoto el Museo Histórico Nacional va a tener que cerrar sus puertas por un tema de seguridad. Obviamente que no iban a poder visitar los colegios ni público en un contexto de un edificio patrimonial que justamente tenía que tomar algunos resguardos respecto al terremoto. Y es en este contexto donde desde la misma área surge esta idea de sacar el museo desde las mismas paredes del edificio patrimonial, está en Plaza de Armas de Santiago, y comenzar en primera instancia a trabajar con colegios también, que eran en nuestros fuertes desde el área de educación, escuelas, colegios, universidades. Y empezamos a visitar algunos colegios que están en contextos más vulnerables, ¿cierto? Más afuera de Santiago, o que tienen mayores problemas en visitarnos, principalmente. Y es así como vamos a llegar a algunos colegios de la periferia, ¿cierto? Pero pasando el tiempo, ya cuando el museo abre nuevamente, comenzamos también a buscar otras comunidades. Nos dimos cuenta que había muchas comunidades que no tenían la posibilidad de visitar el museo, ¿cierto? De conocer lo que hacemos, que realizamos como... Y por eso empezamos a llegar también a otros públicos, como las escuelas hospitalarias, las infancias de adultos en situación de discapacidad neurológica y psiquiátrica, situaciones de capacidades cognitivas disminuidas, vulnerabilidad económica, social, cultural, liceos penitenciarios, ¿cierto? Adultos en situación de rehabilitación por adicciones, jóvenes infractores de ley en situación de encierro, principalmente del CENAME, adultos mayores en situación de vulnerabilidad, adultos en situación de calle. Y por lo mismo que este programa se fue ampliando cada año, ¿sí? El 2010 comenzamos con colegios, como les decía, luego se han ido sumando todas estas instituciones que yo les acabo de nombrar. Por ejemplo, en estas mismas fotos podemos ver algunas de estas instituciones a las cuales hemos ido como museo en este proyecto del Museo Sale del Museo, donde nosotros vamos con nuestras maletas, nuestras cajas con objetos históricos, muchos de ellos réplicas, otros originales, pero principalmente objetos de la vida cotidiana y de los trabajadores a lo largo de la historia. Y por eso podemos observar en estas imágenes, por ejemplo, cuando hemos visitado la Fundación Las Rosas con adultos mayores, objetos con historia, se llama precisamente uno de esos programas, o recordando el pasado porque yo estuve ahí nuevamente con adultos mayores. A la derecha de la pantalla podemos ver cuando visitamos el centro de reclusión cerrada del Sename de Tiltil, ciertos jóvenes infractores de ley que se encuentran en ese recinto, también utilizando nuestros objetos de nuestro maletín para visitar estos lugares.
también la cárcel de Puente Alto. Bueno, hemos tenido la oportunidad de visitar gran mayoría de las cárceles de la región metropolitana con esta misma actividad, ¿cierto? Principalmente las escuelas penitenciarias, donde están los estudiantes de los liceos que justamente quieren sacar su enseñanza media, su enseñanza básica. Pero también hemos tenido la oportunidad de llegar a las escuelas hospitalarias, por ejemplo, San Borja de Arriarán, ¿cierto? Muy importante. Hemos visitado ese hospital, el Hospital de la Católica, ¿cierto? El Hospital Clínico también. Incluso hace un par de años fuimos también al Hospital Psiquiátrico del Peral, como se puede observar en esa foto, justamente con estas actividades. Cada actividad tiene un enfoque diferente, todas ellas se relacionan con los objetos patrimoniales, pero precisamente esa es la idea de esta actividad, hacer que la historia, mostrar que la historia la hacemos todas las personas, no solamente algunas personas, ¿cierto?, de la élite o que están presentes en un museo tan tradicional como el histórico, sino que estamos buscando que la historia sea representativa de toda la gente, de todas las personas. Y es en ese contexto es que vamos a acercarnos precisamente a la Escuela Amaranta, eh, y tiene que ver con este acercamiento justamente en búsqueda de estas comunidades. Pero antes de eso, queremos comentarles que el museo también tratamos de averiguar qué es lo que estaba ocurriendo a nivel mundial respecto precisamente a las comunidades LGTB+, ¿cierto? A las comunidades trans, y nos dimos cuenta que en el mundo existen experiencias, ¿cierto? No muchas, pero existen bastantes experiencias que se relacionan con los museos y sitios patrimoniales y con comunidades LGBT en este caso. Ejemplo, el Museum de Berlín, por ejemplo, donde hacen una exposición permanente, ¿cierto? El LGBT Historical Society en San Francisco, en Nueva York también hay otras experiencias. En Madrid, por ejemplo, el Museo de Antropología ha tenido exposiciones de infancia trans y también algunos museos más recientes, ¿cierto? Virtuales, precisamente en Chile, por ejemplo, el Museo DI, que se ha encargado de visibilizar precisamente la historia y las memorias de las comunidades LGTB+, y al igual que el Museo Q en Bogotá. Por lo tanto, tenemos varias experiencias virtuales, algunas temporales, otras permanentes, que nos hablan de estas experiencias, pero justamente acercarnos a la comunidad trans fue lo que nos llamó a la infancia, a la adolescencia trans, y en este aspecto quiero dejar la palabra a Marcela, que les quiero contar un poquito más de qué hemos estado haciendo precisamente con los amigos y amigas de la Fundación Selena y la Escuela Amaranta. Marcela. Muy importante es decir que para nosotros fue primordial que fuera infancia. La infancia trans es una infancia que ha sido invisibilizada. El colegio propiamente tal existe desde el 2018 y nosotros nos enteramos por la prensa y tratamos de llegar a ellos, porque nuestra función como educadores de museos que somos es tratar de identificarlos, que ellos se muestren a la comunidad, porque es algo que está invisibilizado. Entonces, fuimos a la escuela Amaranta y trabajamos en dos grupos, en pequeños y en grandes, buscando reflexión en identidad, memoria, inclusión, que ellos son sujetos históricos, visibilizarlos en la historia de Chile. Nosotros tenemos que tratar de fomentar la valoración de la diversidad cultural y patrimonial y hacer una participación activa de los derechos culturales. Así como las otras actividades que hemos hecho con otras instituciones, nosotros íbamos solamente una vez, llevábamos los objetos, trabajábamos memoria, trabajábamos oficios, trabajábamos con las personas, con toda la diversidad que hemos trabajado, pero con la Escuela Amaranta propusimos a la escuela hacer un trabajo más largo, con proyección, porque nosotros queremos hacer un trabajo colaborativo, participativo y mostrarlos a ellos. En el caso chileno, Infancia Trans no está representada en los museos, mejor dicho, la comunidad LGTB no están representados en los museos. Nosotros somos un museo nacional que está en un cambio de guión y ellos ya tienen presente de que tienen que ser presentados en las comunidades, porque ellos son chilenos. ¿Y qué es lo que hicimos con ellos? Llevamos nuestros objetos, colocamos una mesa, extendimos la mesa, pusimos en la mitad de la mesa, Pablo, ¿puedes avanzar, por favor? Pusimos en la mitad de la mesa los objetos que nosotros llevábamos del museo para trabajarlo, para que ellos se identificaran como gente histórica, el valor sentimental, y les pedimos a todos antes que por favor llevaran un objeto que fuera absolutamente representativo de ellos mismos, que tuviera un valor sentimental, que los representara en algo. Y ahí fue, ellos, mejor dicho, fueron tremendamente generosos porque nos contaron su historia, tanto los más pequeños como los grandes. Las edades fluctuaban entre los 4 y los 18 años.
Por ejemplo, cuando hay nos llevaron el primer vestido de princesa que regaló su familia, el reconocimiento que tienen por parte de la familia, de su comunidad. Hay que pensar que ellos son discriminados, son una infancia vulnerable en Chile, a pesar de que existe la ley de identidad de género, que están los derechos de los niños, pero lamentablemente no toda la gente acepta la diversidad, no acepta la inclusión. Entonces nosotros estamos en pro, como Museo Nacional, estamos en pro de luchar por los derechos humanos de esta infancia, al igual que todas, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que ellos son capaces de mostrar los objetos que les regala su familia, eh, porque ellos van a vivir un proceso interno muy fuerte. Y también nosotros pretendíamos hacer una biblioteca virtual con las pequeñas encuadernaciones que la bibliotecaria Alejandra Morgado les hizo ese día, y teníamos proyectado además hacer una exhibición temporal en el museo para los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, era el aniversario, la conmemoración, y por supuesto, por diciembre, que en el fondo empezaba a regir la ley de identidad de género en Chile. Pero pasó el 18 de octubre, llegó la pandemia y hemos tenido que ir postergando nuestro trabajo a lo largo del tiempo, pero seguimos con ello de manera virtual, como bien lo dijo Pablo, porque nos interesa que ellos cuenten su propia historia, no nosotros podemos leer, tener mucha bibliografía, ir a cursos, pero eh, ¿quiénes son los indicados realmente de contar su proceso de crecimiento, de identificación con el género? Son ellos mismos, que desde muy pequeños ya saben quiénes son. Y ellos tienen que mostrarlo al mundo y nosotros tenemos que enseñarle al resto del mundo a respetarlo. Nosotros tenemos que, ante todo, ir a la diversidad, al respeto de los derechos humanos, y porque son infancia. Y eso hay que cuidarlo. Nosotros tenemos que trabajar con la infancia. Y si vemos estas tres imágenes, tenemos a la niña que recibió su primer vestido de princesa, y para ella era tremendamente importante. Lo llevó en una caja muy bien cuidado y era un regalo de su familia. Como también a mano izquierda, perdón, tenemos dos imágenes de un niño que había sido bailarina, y que era porque hay una transformación de imagen en la secuencia de la fotografía. Nos empezó a contar, ellos se emocionaron y nosotros también, porque son historias muy fuertes. Es tremendo pensar que son niñas y ellos viven eso. Y a mano izquierda tenemos a una niña que nos contaba que un anillo que había sido de su familia de generación en generación había pasado a través de las mujeres, y a ella su familia la reconoce como tal y le regala el anillo familiar. Entonces son historias que tienen que ser contadas, no pueden quedar solamente en la comunidad que ellos viven, tienen que ser difundidas a través de los lugares patrimoniales. Y qué mejor que eso en los museos. Y los museos le deben eso a ellas. Ahora continuamos con Bernarda. Hola, Eh, Bernarda. Hola, ¿puedes pasar la siguiente diapositiva? Bueno, como decía Marcela, es súper importante para nosotros como comunidad educativa mostrarnos ante el mundo, porque efectivamente la infancia transgénero es una infancia vulnerable, se quiera o no se quiera asumir eso. Las chiques en este caso son agentes de cambio. La fundación y la escuela podemos ser los facilitadores, pero los que realmente están haciendo los cambios son las chiques. Y para reforzar este punto de que la infancia trans es una infancia vulnerable, simplemente pensemos que la ley de identidad de género que mencionó Marcela dejó afuera a los menores de 14 años. Entonces, claramente ahí ya estamos hablando de vulnerabilidad. Entonces, por eso es que nace esta escuela. Esta escuela no busca segregar, sino que más que nada busca entregar el derecho a la educación que a muchos niños se les fue negado, ya sea por discriminación, ya sea por invisibilización, ya sea por incluso hasta una mala administración. Entonces, básicamente nos dedicamos a eso, a entregarles el derecho a la educación que se les fue negado, y aparte de eso, entregar una mejor educación. Sabemos que en Chile la educación no es muy buena, entonces tratamos de entregar una educación más desde lo emocional, y así poder trabajar distintas cosas que cuando se está en una transición son súper importantes.
Ya de por sí la infancia, la adolescencia es compleja en el tema emocional. En una transición estas emociones se multiplican, no sé, por 5, por 10. Y bueno, nosotros como escuela tampoco buscamos representar a todas las infancias porque es difícil representar a todo el mundo, pero sí sacamos la voz por las infancias cuando es necesario, porque hace poco tiempo en Chile prácticamente uno podía ser trans a los 18 años, como por arte de magia, espontáneamente, pero se desconocía o más que nada se hacía, nos tapamos los ojos con la infancia trans. Era como algo, un tema tabú, algo que no podía ser. Entonces, es súper importante este trabajo que hacemos con el museo, porque primero nos estamos mostrando al mundo, segundo estamos sintiendo, estamos obteniendo un sentido de pertenencia, ya que la escuela funciona en una junta de vecinos, no tenemos un lugar físico propio, es un lugar que nos facilitan. Entonces, desde un comienzo, nuestro sentido de pertenencia ha sido netamente a la comunidad, a las personas. Hemos entendido que si hay que hacer clases en la plaza, en el parque, en el patio, en la calle, lo vamos a hacer porque la escuela la formamos en la comunidad y no el espacio físico. Y trabajar con el museo nos ha abierto las posibilidades a mirar más a futuro y a entender que podemos tomarnos otros espacios físicos, que podemos generar patrimonio y con eso ir generando sentido de pertenencia, ir generando nuestra propia historia para poder mostrársela al mundo. Bueno, y para seguir contándoles, en conclusión, podemos decir eso, que como escuela vamos a seguir entregando este derecho a la educación que ha sido negado de distintas maneras. Vamos a seguir apoyando la transición de las chiques y más importante todavía, nos hemos dado cuenta, como dije al final, que generar patrimonio es posible a pesar de no tener todavía un espacio físico, a pesar de tener todas las carencias que podamos tener como en infraestructura, que a través de un museo podemos generar nuestro propio patrimonio, nos podemos mostrar al mundo y podemos contar nuestra historia. Por eso es súper importante el trabajo que se está haciendo. Sí, y entre las proyecciones que tenemos nosotros como museo histórico, nosotros queremos seguir, tal como dijo Bernie, un trabajo permanente porque tenemos que hacer partícipe a todas las infancias a la construcción de la historia de un país, además de visibilizarlo y generar el respeto entre todos y todas, porque no es solamente mostrarlo, sino que los otros, las audiencias que puedan ir, reconozcan y valoren y respeten la diversidad, la inclusión, porque eso es lo que nos importa a nosotros como educadores de un museo, propiciar el respeto a las diferencias en los discursos patrimoniales. Entonces, es importante participar, ser responsable y hacer un trabajo colaborativo, no desde afuera, sino hacer un trabajo en conjunto, en este caso con esta escuela, que es la única escuela latinoamericana de infancia trans. Y eso es muy importante destacar, que empezó con 6 niñas, yo no sé si lo dijo Bernie, y hoy día van alrededor de 100. Porque no solamente va la infancia trans, sino van otros que están buscando también un modelo distinto de educación que se lo ofrece esta escuela. Y nos faltó la diapositiva muy bonita que iba a mostrar, que mostraban a los niños con su obra de arte. Si pudiese Pablo actualizar su navegador, Marcela, para poder mostrar la diapositiva que quieren mostrar, por favor. Ay, ya. Por supuesto, voy a escribirle al tirito. Y nos quedan un par de minutos. Bueno, lo importante es que, sabiendo hoy día que nosotros estamos propiciando entre ambas instituciones el respeto a la diversidad, también sabemos que existe discriminación y hay grupos que se oponen a este tema. Hay gente que incluso está en contra de esto y pueden ser violentos respecto a la diversidad LGTBI
Fundamentalmente son los niños. A los niños hay que educarlos. Y eso es importante de nosotros como educadores. ¿Cierto, Bernie? Sí, mira aquí, quiero ver si puedo compartir la pantalla. Era para terminar, este es un pequeño mural que se hizo en la escuela y bueno, representa igual un poco esto que hablaba de generar patrimonio, generar identidad con respecto al espacio y entender igual por qué el museo es importante, ya que quizás esto parece como un pequeño paso, pero a través del museo pues, se pueden generar cosas que van a perdurar en el tiempo. Este edificio no sabemos si va a seguir siendo nuestro, no sabemos si este mural lo van a rayar algún día, entonces por eso es importante que empecemos a generar nuestro patrimonio. Muchas gracias, Bernarda. Marcela, Pablo, Bernarda, por su presentación Infancia Transgénero en Chile. Y mientras se prepara la segunda mesa, yo no me presenté al principio. Mi nombre es Rafael Chavarría, soy académico del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile, que estoy encargado de moderar esta mesa de experiencia exclusiva. Así que bueno, ahora me presento formalmente, para quienes no me conozcan. Y a continuación, eh, la ponencia denominada Museo Compartido, Arpillera de la Ligua, nos va a presentar en esta oportunidad Darío Aguilera, del Museo de la Ligua, y Carmen Muñoz, del colectivo Arpilleras de la Ligua. Lamentablemente no pudo estar también del colectivo Viviana Zamora. Bueno, bienvenidos Darío y Carmen, también tienen 20 minutos. Ok, bueno, lo primero, saludarles a todos y todas quienes están sintonizando este encuentro. Bueno, hemos tenido algún inconveniente con Carmencita, espero que se pueda sumar porque en realidad lo que prefería de que ellas pudieran presentar esta ponencia, así que voy a compartir. Bueno, lo primero, situarnos un poco de nuestro museo. Es un museo, ahí está una imagen del frontis del Museo de la Ligua, un museo municipal. En este mes celebramos 35 años de vida interrumpida, de labor social educativa, acá en una provincia que se llama provincia de Petorca, ubicado en la región de Valparaíso, ¿ya? Y que, para quienes no son de acá de Chile y se hagan una idea, está hacia el norte de la capital de Santiago, más o menos 140 kilómetros, y que básicamente son alrededor de 2 horas en viaje, ya sea en bus o en auto. Nuestra idea de museo en general tiene que ver que adscribimos lo que son en general los lineamientos de la museología social, porque entendemos a los museos y particularmente tratamos de este espacio cultural y educativo ser un espacio de servicio a las personas. Por otra parte, nos interesa mucho estar junto a la comunidad y participar de todo el tejido social que despliega en este territorio que es complejo, que tiene una historia profunda. Por lo mismo, parte de nuestras, por ejemplo, de nuestras exposiciones permanentes, en lo que tratamos y lo que hemos hecho el último tiempo, pues en general, generalmente estas narrativas, estos discursos hegemónicos que muchas veces se alojan en espacios museales en general, y lo que tratamos de hacer a partir de esta experiencia, tanto de la exposición permanente como nuestra labor educativa, es poner voz especialmente a los grupos históricamente excluidos ya de estos relatos en general, por ejemplo, que tienen que ver con nuestros pueblos originarios, con las infancias, como bien hacían ver los compañeros de la presentación anterior, como también lo que son los migrantes y en general todos los grupos que en general históricamente están excluidos de las narrativas museales acá en Latinoamérica. Y por otra parte, pues, nos gusta fomentar nuestras prácticas colaborativas con distintos grupos que se vinculan de otra manera con el museo. Y en este espacio que quiero presentarles en general, me hubiera gustado que porque Carmencita me dice que tiene problemas para conectarse. Ella está en una zona rural de acá, donde yo estoy haciendo esta presentación ahora. Pero comentarles que este grupo nace en el año 2016, el grupo de arpilleras del museo. Algunas imágenes de su trabajo, un grupo que ya se ha ido consolidando y que nace gracias también a esta vinculación que como museo tenemos también en una red más amplia, porque en ese entonces trajimos nosotros desde el Museo de la Memoria
una exposición itinerante de arpilleras, ya estas arpilleras históricas que tiene el Museo de la Memoria, que forman parte de su colección, y en torno a eso se hace un taller, ya, y que convocó un taller abierto, que sin embargo llegaron solo mujeres, y es muy interesado en poder generar un espacio de convivencia, un espacio de afecto entre ellas. Comenzaron a organizarse al alero del museo, y desde ese entonces ellas comienzan a hacer una labor súper genuina que tiene que ver con de la matonía con lo que es nuestra misión como museo, que básicamente apunta a visibilizar aquellas memorias en general que han sido excluidas, muchas veces invisibilizadas también, a través del arte de la arpillera. Este arte, que quienes quizás no lo conocen, un arte que hizo universalmente conocida, Violeta Parra, ¿ya? Un ícono de la música y del arte popular en nuestro país, ¿ya? Y que en los 80, durante la dictadura, también fue un arte también de denuncia social, ¿ya? De denuncia política, que comenzaron a salir clandestinamente en nuestro país para poder, en cierta manera, clamar un poco en general al mundo occidental, en general de lo que estaba pasando acá en torno especialmente a la violación de los derechos humanos. Esa es un poco la experiencia que se recoge en este grupo de mujeres, ya que comienzan a trabajar afanosamente para, por una parte, generar un espacio a lo que nosotros como museo estamos tratando de realizar, que tiene que ver con un espacio de convivencia, de encuentro para la comunidad, y se comienza a trabajar en esta línea. Y desde ese entonces comienzan ellos a trabajar en distintas propuestas expositivas, ya con una mirada también desde la experiencia de ellas como mujeres también. El grupo es variopinto, ya, y que son de todo lo que es acá la provincia de Petorca. Unos primeros ejercicios que ellos comienzan a realizar con este arte tiene que ver con una exposición que se denominó Oficios Patrimoniales de mi Tierra. Detrás de esto hay, además de los retazos, de las costuras, de la elección de las texturas, los colores en general, hay un trabajo de largo aliento ya también de investigación de parte de ella y también del apoyo del museo para estos contenidos, y que comienzan a revelar un poco todos estos microrelatos que conforman parte de la memoria en general de nuestro territorio, nuestras comunidades, que muchas veces no están en los textos escolares, no están tratados muchas veces en los ámbitos educacionales, incluso a veces en los museos. Entonces comenzaron a interiorizarse respecto a eso, pero particularmente también el rol de la mujer en conformación de lo que es nuestra historia más contemporánea, y hilvanando, haciendo todo este tipo de arte a través de las arpilleras. Este fue un trabajo que se hizo en el año 2017, un primer, y que culminó en una muestra itinerante que comenzó a circular por espacios vecinales, comunitarios, ¿ya? Y que comenzamos, en cierta manera, ella a ser parte un poco de la misma experiencia educativa que el museo como institución está desarrollando. Por otra parte, también tuvieron el llamado de que el año 2017, en el marco del centenario de Violeta Parra, comienzan ellas también a trabajar obras inspiradas en lo que es la obra musical de nuestra cantautora, y comienzan a trabajar también en esta experiencia para poder, exactamente, homenajear a esta gran artista nacional a través también de este arte, pero en cada una de ellas, y así me hacían mencionar cuando trabajaban en esto, de mucho, de poder, lo difícil que ellos veían de cómo plasmar una obra musical, ya, y la poesía detrás de cada una de la música en este arte para poder, en lo posible, y así hacían mención, de poder recoger un poco el alma de Violeta Parra en estas obras para poder transmitir a las nuevas generaciones respecto al valor que tiene ya esta gran artista nacional. Y esto también, este proceso culminó con una exposición también que comenzó a itinerar en ese entonces a distintos, en este caso va saliendo un poco de acá de nuestra provincia y va a espacios museales de la región de Valparaíso, incluso también itinerando algunos centros culturales, bibliotecas en Santiago, en la capital. Por otra parte también había muy vinculado porque nuestro museo está muy vinculado a lo que es el rescate, la puesta en valor, la investigación respecto al patrimonio local, ya está muy centrado un poco en este tema también, y particularmente también la labor que desarrolla el área educativa que el museo que posee.
Y en torno a eso, y también porque había una suerte de deuda, como ellas señalaban, a este tipo de cofradía religiosa, este tipo de manifestación que es genuina de nuestro país y que desde el 2014 eh, fue ¿cómo se llama? Forma parte un poco reconocida por UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad, como patrimonio inmaterial, ¿ya? Y estos son los llamados bailes chinos, que son cofradías que van acompañando a procesiones religiosas, ¿ya? Desde hace siglos en realidad, y que acá aún se mantienen vigentes, vivas, y en ella uno puede apreciar ese sincretismo tanto de lo que es la fe católica, pero particularmente también uno va encontrando expresiones que dan cuenta del legado también de nuestros pueblos originarios, que se mezclan en esta mixtura que son estas procesiones religiosas y particularmente en esta expresión de fervor popular que son los bailes chinos. Y en torno a eso, ellas, de la mano del colectivo, comenzaron a trabajar para poder homenajearlo, especialmente a uno de estos bailes, que es el baile de Vallehermoso, uno de los más antiguos de nuestro país, ¿ya? Y que en el fondo para poder que a partir de este tipo de recursos pudieran circular particularmente en espacios más comunitarios, vecinales, para poder hacerlo mucho más cercano, mucho más didáctico lo que es el valor cultural y patrimonial que tiene este tipo de expresión. Así que es un libro en formato en arpillera, como ustedes ven en las imágenes que está ahí, cuando inauguramos esta exposición junto con lo que son un trabajo de taller que había también en torno a las arpilleras, en torno a este tipo de material, ¿ya? Y paso quizá uno de los trabajos en donde acá es donde se materializa o bien se cristaliza, porque esa idea de museo compartido básicamente dice relación a que nosotros como museo de hace un par de años venimos ampliando un poco nuestra forma de trabajo con nuestras comunidades, de democratizando nuestro proceso de gestión museal, ¿ya? Y de abrir el trabajo para que en el fondo junto con la comunidad podamos generar nuestras propias políticas culturales y en este caso política educativa para que en el fondo vaya en sintonía un poco con las necesidades, las demandas, los requerimientos que tiene nuestra propia comunidad, que es compleja y que es diversa también en este territorio que le estaba comentando de acá de lo que es la provincia de Petorca. Y en torno a eso nace una temática, porque como museo también y como museo social, evidentemente nosotros queremos hacernos parte también no solamente de la parte o sea, en el fondo hay una mirada que no es neutral respecto a la forma como hacemos museo, sino también hay una preocupación por los problemas socioambientales que aquejan nuestro territorio y quienes no conocen acá la provincia de Petorca, para que ustedes se hagan una idea, lamentablemente el último tiempo hay una extrema sequía, llevamos más de 15 años en este escenario y que esa crisis además se ha agudizado producto también de extracción ilegal de lo que es el recurso hídrico que ha dejado a muchas comunidades, especialmente en zonas rurales, no tener el acceso al derecho humano, por ejemplo, en este caso, al acceso del agua potable. Muy preocupadas ellas también de este tema, porque también forman parte de esta comunidad, algunas vienen de esas zonas rurales, y se comenzó a armar un proceso de poder hacer una suerte de obra a través del arte, como el lenguaje contestatario, y de la mano también de la herencia de las arpilleras, también en este especie como denuncias sociales, en este caso, de poder hacer un mural respecto a esta problemática socioambiental que nos aqueja, como es el tema del agua. Y así nace esta obra, que es una obra de gran formato. Ustedes ven ahí cuando fue inaugurada en 2018, en una imagen que está en la lámina, ¿ya? En el cual se llama El clamor del agua y que recoge un poco esta historia respecto a lo que le estaba comentando, por una parte es un mural que da cuenta tanto el pasado presente en nuestro territorio, un pasado en el cual en nuestros ríos que están acá traían agua, había toda una vida, un ecosistema que se nacía en torno a las orillas de estos ríos, de este valle en general, lugares que eran no solamente lugares para esparcimiento, para que la gente, particularmente en épocas de verano, pudieran tener algún tipo de instancia de paseo, de ocio, sino también zonas de recursos. Mucha gente ahí iba a recolectar distintos tipos de alimentos, captura también de algunos peces que servían para el sustento diario. Ese tipo de escenario
producto de lo que les estoy comentando de este tiempo, del último tiempo, que evidentemente se enmarca en un ámbito mucho más global respecto al sistema económico que es un país que muy, muy de la mano de la base del extractivismo, de estos recursos que no son renovables, hace que este presente que tengamos un poco estéril, ¿ya? Y en el cual se va dando un escenario, cada un paisaje en el cual muchas comunidades no disponen de este derecho humano y se ven cerros donde empresas agrícolas tienen sus cerros verdes respecto porque con esta extracción en muchos casos ilegal. Y esto es lo que hace Harman con este gran mural que ustedes ven que fue inaugurado el año 2018. También participaron de un programa, un trabajo que es promovido por el Museo Violeta Parra y que el año pasado este grupo colectivo participó también como parte también de nuestro museo en este trabajo en el cual hay una invitación de parte del Museo Violeta Parra en general a distintos colectivos, agrupaciones a lo largo del país para poder en cierta manera homenajear a Violeta, ¿ya? Y que ese tipo de trabajos muchas veces culminan en estos murales que se exponen en la explanada que tenía el museo y ellas participaron de este tipo de trabajo también, como parte también de visibilizar su labor como arpillera en un contexto ya más a nivel país y que se comenzaron ellas a darse a conocer y desde el museo también nos manifestaban de que era una de las obras que la gente más se acercaba y que fotografiaba y que era de gran gusto de quienes visitaban esta exposición. Y últimamente, en este periodo de pandemia, también muy preocupadas también ellas, porque comentarles que estaban, es un trabajo que viene en el 2016, ellas prácticamente se han tomado el museo en ese sentido, tienen una asistencia sistemática, se juntan por lo menos una vez a la semana, pero pasó esto de la pandemia, entonces, porque además muchas de ellas eran un espacio de mucha fraternidad, entonces necesitaban continuar con esta experiencia y nosotros como institución también comenzamos a ver la forma en cómo poder que este trabajo no se truncara por el tema de la pandemia y comenzamos a generar este proyecto que tiene que ver cómo poder testimoniar un poco estas vivencias de mujeres respecto a lo que es de cómo se ha vivido la pandemia acá en nuestra provincia, ¿ya? No solamente para un tema de reflexión de respecto a lo que está pasando en el presente, sino también cómo también vamos testimoniando esta memoria que se está construyendo en la actualidad para las futuras generaciones. Y muchos de estos relatos que ustedes ven en estas obras son relatos muy cercanos, muchas de ellas también algunas de ellas tuvieron también lamentablemente situaciones muy dolorosas con la muerte, ya con lo que significa este tipo de cosas en estos tiempos, y comenzaron también a trabajar para poder testimoniar este tipo de memoria que tiene que ver con el tema de la pandemia. Darío, 5 minutos. Y bueno, acá vamos un poco configurando esta idea de museo compartido, que básicamente para nosotros ha sido, ok, sí, aquí yo estoy terminando ya. Para nosotros ha sido súper, como institución, ya, súper potente este vínculo, a pesar que tenemos como museo también con otros tipos de colectivos o agrupaciones que de otra manera trabajamos de manera más recíproca, pero con este grupo en especial hay un cariño que es profundo, ya que es cercano, y que nos ha permitido poder incorporar un poco, como les comentaba, en lo que es el hacer museo cotidiano, en el día a día. Ya sus obras ya las estamos incorporando porque estamos trabajando en un proyecto museográfico en la que la renovación de la muestra permanente, dado que además son elementos que brindan accesibilidad universal. Ya no ha tocado que apreciar grupos por ejemplo, de personas ciegas que están con muy, muy potente con las obras a partir de lo táctil, entonces nos ha servido mucho como para poder dinamizar tanto lo que es los espacios comunicacionales que tiene el museo como su muestra permanente, pero también lo que es la labor educativa con las distintas acciones que ellas desarrollan. También hay toda un área de formativa respecto a la realización de talleres que ellas están realizando, ya dos de ellas son también, y ya el museo ofrece también esta experiencia como parte de un taller gratuito que se realiza en el año, y además estamos llevándolo también este tipo de trabajo al aula, también acá en una escuela de nuestra comuna. Y con esto termino. Básicamente los desafíos futuros
tiene que ver con la idea de ampliar y profundizar esta idea de museo compartido, ¿ya? Ampliar los otros colectivos, por ejemplo, especialmente que nos interesa mucho el tema con los migrantes, ¿ya? Profundizar con el tema de los pueblos originarios, que ya venimos, con estos grupos ya venimos trabajando en el último tiempo. Por otra parte también, y seguir incorporando un poco este tipo de arte en nuestra muestra permanente, la que ya estamos renovando, que está avanzando con un enfoque mucho más inclusivo, de hacer de nuestro espacio abierto a todos los sentidos y particularmente de poder enriquecer la experiencia de la visita a partir de estos elementos que nos permiten generar un ambiente mucho más emotivo, pero también sensorial, ¿ya? Y entonces eso nos va a ayudar mucho en ese sentido. Y como les comentaba, también este tipo de arte, llevarlo al aula. Ya tenemos alguna experiencia que hemos realizado dentro del programa de educación artística que implementamos en un establecimiento de enseñanza secundaria y esperamos continuar con eso y poder cómo vamos. Y esto se hace junto con ella. O sea, en el fondo hay una relación de tipo más dialogante, de carácter horizontal, en el cual vamos en conjunto asumiendo estos nuevos desafíos. Y con esto termino, bueno, seguir promoviendo nuestro museo como un lugar de encuentro, también de contención y afecto, que son mucho lo que ellas han llevado adelante en nuestro museo a partir de su labor, que muchas veces es silenciosa, pero que en el fondo tiene esa fuerza, porque entendemos el museo y la museología que desarrollamos como una museología que debe ser ya útil para la vida, para las personas y útil para el territorio en el cual habitamos. Eso, por mi parte, muchas gracias por haberme escuchado. Me despido. Muchas gracias Darío. Presentó Darío Aguilera del Museo de la Ligua en su ponencia Museo Compartido Arpilleras de la Ligua. Bueno, en este trabajo también participaron Carmen Muñoz y Diana Zamora del colectivo Arpilleras de la Ligua, Chile. A continuación, la última ponencia de la mesa número 2 de Experiencias Inclusivas, Fernanda Venegas, del Museo de la Educación Gabriela Mistral, Chile, con la ponencia denominada Recuerdos por Siempre, Patrimonio y Memoria desde la Cárcel. Fernanda. Muchas gracias, Rafael. Primero que todo, saludarles. Tal como me presentaron, soy parte del equipo del Museo de la Educación y hoy día voy a presentar un trabajo que justamente desarrollamos como equipo. Es un trabajo que, si bien lo voy a presentar yo, la verdad es que hubo varias personas del museo, la mayoría de los funcionarios del museo, trabajando en este proyecto de una forma transversal. Y consiste en una iniciativa que se llama Recuerdos por Siempre, Patrimonios y Memorias desde la Cárcel. Es un proyecto que nosotros iniciamos junto a estudiantes privados de libertad del CDP Santiago Sur, ex Penitenciaría de Santiago, y que culminó con una exposición en el museo, en la exposición permanente del Museo de la Educación, que es posible visitar incluso hasta el día de hoy, ¿ya? En un inicio va a ser temporal, pero bueno, somos bien entusiastas. Primero que todo, partir de la base, ¿verdad? Vitrinas abiertas al trabajo colaborativo. A partir de la nueva museología, tal como hemos visto en este coloquio, nacen muchas corrientes asociadas a ella y todas ellas en el fondo lo que hacen es apuntar a la democratización de las prácticas de la institución museo. Y muchas veces nos encontramos con estas palabras, ¿verdad? Acceso, participación, y en algunas ocasiones también se confunden o se utilizan como sinónimo cuando en realidad son bastante diferentes, ¿ya? Tal como plantea David Anderson, por ejemplo, participar no solo consiste en ampliar el acceso a consumir cierto servicio cultural, también implica la posibilidad de contribuir, tener la posibilidad de dar. Entonces se hace una diferencia en este sentido de este acceso, que es muchas veces un acercamiento a un patrimonio que no siempre es el propio, y la participación que implica involucrarse más allá. Bueno, en este sentido, estas prácticas, estas iniciativas, ¿verdad?, nos acercan a lo que es la justicia social en museos y la democracia cultural en sí, que es justamente la perspectiva desde la cual trabaja el Museo de la Educación Gabriela Mistral, como pueden ver en su misión institucional.
espera constituirse en un espacio que revitalice la historia de la educación para que sus visitantes construyan, deconstruyan y reconstruyan diversas identidades, rescatando la memoria no oficial que permite comprender los procesos sociales en profundidad. Y en base a esta misión institucional es que en el año 2008 se crea el programa Memorias desde la Marginalidad, que justamente, como dice aquí una cita de la directora, apunta a visibilizar y oficializar los discursos de una parte de la sociedad generalmente ausente en el espacio museal. A partir de este programa, entonces, se trabaja desde el 2008 junto a infancias, en general, la voz de los niños y las niñas en torno al patrimonio, la voz de mujeres, parientes de personas detenidas desaparecidas, y también personas que tienen algunas discapacidades mentales o adicciones. Y en base a todo este trabajo previo, en el año 2016 se instala como parte de la renovación del museo una vitrina de las comunidades, que tal como aparece en la imagen que estoy mostrando, es para que distintas comunidades puedan exponer su patrimonio de forma temporal, pero esta vitrina está dentro de la exposición permanente porque la idea es que dialogue con el resto de los objetos del museo. Y bueno, en este caso podemos ver una de las comunidades que ha accedido a ella, que es el Liceo 1, ¿verdad? Un liceo emblemático para la historia de la educación femenina en Chile. Y otra comunidad con la que también hemos trabajado en este sentido son los estudiantes del Liceo Herbert Vargas Wallis, del CDP Santiago Sur, ex penitenciaría, es decir, estudiantes privados de libertad, que están cumpliendo una condena en la cárcel. Al igual que otros centros penitenciarios de Latinoamérica, este es un centro que tiene altos índices de hacinamiento, ahí vive más del doble de la población penal para la que fue creado y solamente el 12% de estas 4.000 y tantas personas pueden acceder a estudios en el liceo. ¿Y cómo nace esta iniciativa? Es básicamente del interés del museo por poner en valor las memorias no oficiales, tal como aparece en nuestra misión institucional, y la necesidad del propio liceo y de acercarse a instituciones culturales para vincularse con sus estudiantes y que ellos puedan acceder, ocupando la palabra como acceso, como le explicaba antes, o sea, acercarse a la vida cultural. Un profesor específicamente, el profesor Claudio, lo que hace en este recorrido por distintos museos de Santiago es invitarnos a llevar un pedazo del museo a la cárcel para que los estudiantes puedan acceder a la vida cultural y patrimonial. Sin embargo, desde el Museo de la Educación Gabriela Mistral, nosotros lo que hicimos fue proponerles algo diferente. Lo que quisimos proponer fue un taller sistemático de memorias escolares y patrimonio para desarrollar durante todo el año. Y bueno, las personas en el liceo estuvieron de acuerdo, así que desde marzo hasta fines de mayo del 2017 estuvimos pensando, planificando este programa en conjunto y ya desde junio nos pusimos a implementarlo. Como metodología nos basamos en la museología participativa de partida, tomando en cuenta que es necesario vincularse con la comunidad y nutrirse de sus discursos, y que justamente estas estrategias ponen el acento en los protagonistas y sus relatos, tal como aquí plantea María Isabel, y también como dice Nina Simon en su emblemático libro sobre el museo participativo, estos procesos implican que tengamos que confiar también en los visitantes y sus habilidades como creadores y negociadores de los contenidos del museo. Yo agregué aquí no visitantes, obviamente, porque en este caso las personas privadas de libertad no son visitantes de los museos por razones obvias, pero esta palabra, confiar, implica también un aspecto sumamente relevante de lo que fue el trabajo, porque justamente al estar en la cárcel ellos sienten que no son personas que muchas veces pueden contribuir al desarrollo de la sociedad. Y bueno, como instrumento metodológico ocupamos la escalera de Cheryl Arnstein, un instrumento que ella introduce en 1969 y que básicamente ha sido utilizado, la verdad, por varias instituciones. De hecho, hay muchas nociones de niveles de participación que inician con este esquema. Y nosotros, bueno, nos vinimos al original que plantea una serie de peldaños donde se reconocen niveles que son muy bajos de participación. Derechamente ella les llama que es no participación. Otros niveles que son en torno a la participación de fachada, ¿ya? Y finalmente los últimos 3 peldaños que serían el poder ciudadano. Entonces, este instrumento a nosotros nos pareció muy útil para poder autoevaluar nuestras prácticas mientras estamos desarrollando los proyectos en sí. Y de esta forma empezamos a evitar
algunas nociones de participación que nos puede llevar por instancias que son más consultivas o utilitaristas, ¿ya? Obviamente adaptando los peldaños, ¿verdad? Y todo lo que se dice sobre cada nivel al proyecto que estamos tratando en sí, y también siendo bien críticos de las propias críticas que Arnstein hace de su escalera, como en torno a que de repente se omiten ciertas voluntades, entre otras cosas. Bueno, en torno a todo esto, entonces, las principales componentes de las actividades, ¿verdad? Como los objetivos, las temáticas en sí, que se van a desarrollar son seleccionados en conjunto con los participantes en base a sus intereses y necesidades. Y bueno, el programa entonces comenzó con esta primera etapa, en total son 5, la formación del taller, que primero que todo lo que hicimos fue un gran encuentro en junio, abierto a la comunidad, ¿verdad?, del liceo penitenciario, donde asistieron cerca de 50 personas y les presentamos el museo en sí. Y al terminar, los invitamos a voluntariamente inscribirse para formar un taller de patrimonio y memorias escolares. Y se inscribieron 15 estudiantes voluntariamente, cuyas edades iban entre los 18 y 70 años. ¿Ya? Y comenzamos las primeras sesiones para explorar sus motivaciones, intereses y expectativas por pertenecer a y conformar este taller. Entonces, aquí está el objetivo principal, que en el fondo está bien bonito redactado, obviamente nosotros lo hicimos de esta forma, pero recoge cada una de las expectativas que tenían los chiquillos al momento de acceder al taller en sí. Y por eso justamente es poner en valor el patrimonio educativo de los estudiantes de centros penitenciarios, contribuyendo al proceso de reinserción de las personas privadas de libertad a través de su aporte directo a la cultura y el patrimonio educativo del país. Entonces, ¿qué testimonios nos decían ellos? Por ejemplo, un museo lo ven muchas personas y pueden saber lo que estamos haciendo nosotros aquí. Queremos mostrar que aprendemos. Este objeto es para el museo, para que todo el mundo sepa que hacemos esto en la expenitenciaría. No solo se vive, se trabaja y se aprende también. Queremos mostrarle a nuestras familias, a nuestros hijos, que podemos superarnos. Entonces, recogiendo esto, nos planteamos los objetivos principales. La segunda etapa, empezamos a hablar de patrimonio museos, una aproximación a partir de objetos y tradiciones populares, cosas más cotidianas también, para explicarles en el fondo que los museos, que el patrimonio en sí se construye a partir del aporte de todos nosotros. Y que ellos también son productores de patrimonio, de memorias y de elementos que son sumamente relevantes para estas instituciones. Como tercera etapa, empezamos ya a explorar sus propias memorias y patrimonios. Ellos, con los pocos objetos que tienen en su posesión estando en la cárcel, nos empezaron a traer los objetos que eran significativos para ellos desde el punto de vista de la enseñanza y de su experiencia en la cárcel. Y a partir de las conversaciones que tuvimos entonces, definieron cuáles iban a ser las 2 líneas temáticas para abordar en la exposición temporal en el museo. Y estas fueron entonces experiencias como estudiantes en libertad, o sea, la experiencia que tuvieron como niñas y niños en la escuela, y también su experiencia como estudiantes en la cárcel, y su vinculación con los profesores, por ejemplo, con las profesoras, con los compañeros, y como segundo tema, la importancia de la autoeducación y la enseñanza de oficio entre pares. Nosotros nos dimos cuenta que este tipo de objetos que aparecen en la foto, por ejemplo, son realizados por ellos, son conocimientos previos que ellos tienen, que llegan con eso a la cárcel y muchas veces le enseñan al resto de sus compañeros para que puedan también hacer estos objetos y pasárselos a su familia y que los vendan. La creación de la exposición en el museo se hizo a partir de justamente toda esta recopilación del trabajo, ¿ya? Finalmente, la exposición se inauguró en agosto del 2018, todo el tiempo previo estuvimos trabajando con ellos en esto, y lo que hicieron fue seleccionar los objetos a exhibir dentro de los que ellos mismos habían relevado, redactaron sus cédulas, decidieron el nombre de la exposición, Recuerdos por Siempre, hubo una elección a viva voz, hubo propuestas, no era el único título, hay que decirle, un proceso muy, muy entretenido también. Crearon la invitación para la inauguración y junto al diseñador discutieron los criterios museográficos y estéticos de la muestra.
También durante todas las sesiones nosotros registramos sus testimonios de forma escrita porque no nos dejaban ingresar grabadoras. Y todos esos testimonios escritos se los facilitamos para que después ellos, cuando estuviesen creando en esta etapa, ¿verdad?, creando la exhibición, pudieran seleccionar testimonios que ellos quisieran exponer en gran formato en los paneles y muros del museo. ¿Ya? Y bueno, lamentablemente no fueron autorizados a visitar el museo, ninguno de ellos se les permitió salir ni como excepción a ver el museo en concreto y escoger los lugares donde poner su patrimonio, sino que esto quedó en las manos del equipo del museo. Obviamente nosotros sí le mostramos la sala a través de fotografías, videos, etcétera. Aquí hay algunos pocos objetos de los que componen la muestra hasta el día de hoy. Como les digo, esta exhibición sigue vigente en las salas del Museo de la Educación Gabriela Mistral y obviamente algunas de las cosas que ellos nos facilitaron para la exposición son justamente calificaciones con buena nota. ¿Va? Entonces, para demostrar también que ellos se están superando, están aprendiendo, entonces estas maquetas de química, por ejemplo, o esta prueba también que es de matemática, y nosotros con el equipo, ¿verdad? Ahí estuvo muy presente la parte de colecciones del museo, empezaron también a ver los lugares que eran más estratégicos, por ejemplo, acá con esta fotografía de química, ¿verdad? O esa prueba al medio de libretas de notas de otros estudiantes normalistas. Entonces, en contexto y en diálogo con el resto de los objetos del museo. También, como les decía, estos objetos que ellos creaban entre pares o en talleres, fueron insertos, por ejemplo, este banderín, aquí no se alcanza a ver, pero está dentro de una vitrina donde hay banderines de distintas escuelas a lo largo de Chile. Y esta parte también que es un bolsito especial para CDs, y para Walkman de ese tiempo, está dentro de la vitrina de la educación técnica. Entonces, la idea fue que estos objetos dialogaran, discutieran también con los objetos y las temáticas del museo en sí, y las fueran complementando y ampliando la discusión. Bueno, también obviamente el último paso, la evaluación, aunque estuvo presente en cada jornada, como una evaluación de proceso para hacer los ajustes necesarios sobre la marcha y también al final del proyecto. Bueno, algunos resultados y proyecciones. Los estudiantes en sí pudieron valorar y resignificar sus objetos educativos y memorias escolares como voces válidas para complementar y discutir las narrativas del museo. Y eso es súper importante porque el museo los consideró como ciudadanos activos para realizar cambios y aportes en la narrativa del museo. Y bueno, seguramente en el resto de los países sucede igual que en Chile, que las personas que están en cárcel no son considerados ciudadanos desde el punto de vista legal o político, pero nosotros desde el museo tenemos esta noción de la ciudadanía a partir de la comunidad y del bienestar público, por lo tanto, a eso nos apuntamos y trabajar con ellos a partir de lo que antes yo les mencionaba en la cita de Nina Simon, por ejemplo, de que confiamos en ellos y de sus patrimonios y los valorizamos y les decimos que son importantes, tiene que ver también con que ellos mismos comenzaran a considerar sus propias historias desde otra perspectiva. Por otra parte, desde el museo se logró acceder a una comunidad no visitante, estudiantes privados de libertad, pero no para aproximarles al patrimonio de otros, sino para legitimar sus propias memorias y patrimonio poniendo el museo a su disposición. Como dice Mario Chagas, poniendo la herramienta museo a disposición de las personas. Y tal como dicen todos mis compañeros en esta mesa. ¿Ya? Además, las colecciones se han enriquecido, pues los estudiantes donaron sus objetos y testimonios al museo. Bueno, a través de este proceso, además, los funcionarios y visitantes del museo han podido desafiar y desbaratar sus prejuicios en torno a las personas que están en la cárcel, y obviamente yo lo leo así, pero me incluyo obviamente porque después de que uno lleva un tiempo trabajando con ellos también, hasta se nos olvida que son personas que han cometido delitos, ¿verdad? Y que están ahí pagando también sus culpas, y lo que empezamos a ver es que son netamente sujetos de derecho.
se ha realizado también recorridos centrados en esta exposición y hemos aplicado encuestas a las personas que han ido a estos recorridos específicos y algunos de los resultados son estos. Por ejemplo, el 80% de las personas desconocía la realidad educativa en el contexto de la cárcel. Y el 95% de las personas siente que esta experiencia ha transformado de alguna forma la imagen que tenían sobre las personas privadas de libertad, refiriéndose a ellos como sujetos de derecho, personas con derecho. Y de hecho, acá en esta foto aparece un grupo de estudiantes recorriendo la muestra y un resultado que no fue previsto es el efecto que tuvo sobre los estudiantes en las visitas escolares. ¿Ya? En muchos recorridos escolares que donde se veían otros temas, pero como se han dado cuenta, todos los objetos de ellos están destacados con una gráfica en particular para que las personas sepan que son elementos de esta exposición. Es imposible que haciendo un recorrido general por el museo las personas no pregunten o no sientan curiosidad por los objetos que están ahí. Entonces, muchos estudiantes de educación básica y educación media plantearon también que ellos tienen parientes en la cárcel y que al igual que las personas que están aquí exponiendo sus trabajos, están haciendo lo posible por superarse también. Entonces, nosotros nos contábamos con que también iba a servir para que muchos estudiantes comentaran esta situación frente a su grupo curso y a sus profesores. Bueno, respecto a los niveles de participación, al iniciar el proyecto, de una forma muy ambiciosa también, mirábamos el peldaño de delegación de poder como el ideal dentro de la escalera de Arnstein. Sin embargo, estuvimos un peldaño más abajo, que es el de asociación. Y no es porque nosotros no hayamos dado instancias de delegación de poder, de hecho ellos pudieron elegir los objetos, escribir sus cédulas, etcétera. Pero había una tendencia de ellos a dejarse llevar y al validar cada una de las cosas que hacían preguntándonos si estaba bien o mal. Entonces, y si valía la pena que estuviera en el museo. Entonces, para nosotros como equipo también fue algo que tuvimos que tener en cuenta, no influenciar el trabajo que ellos estaban haciendo de forma inconsciente, por lo mismo que he explicado todo este tiempo, que ellos muchas veces no valorizaban sus memorias o su patrimonio en sí, no sentían que eran importantes, o que de hecho les sorprendía que un museo se acercara para tomar en valor todos sus testimonios. Entonces, esto hizo que de repente, a pesar de esa delegación de poder que les dábamos, ellos no la recibieran del todo. Y el nivel de asociación igual es muy bueno, de hecho es buenísimo porque en el fondo implica trabajar a la par, codo a codo. Bueno, y en cuanto a las dificultades, lamentablemente el liceo no contaba con la autoridad para gestionar los permisos de los reclusos, entonces eran intermediarios con el Gendarmería y como consecuencia hubo varios retrasos burocráticos, entre ellos la inauguración de la exposición se retrasó, pero lo que más nos causó pesar fue que no pudimos invitar a los familiares de los estudiantes a la inauguración cuando esto lo habíamos planteado como equipo museo y también con los estudiantes desde el inicio. Lamentablemente, imagínense, si a nosotros nos desilusionó, para ellos fue terrible este último aspecto. Nosotros también queríamos conocer a sus familiares y ver qué sentían también en ese momento, encontrarse con los objetos que ellos habían recopilado y todo este trabajo que habían desarrollado, y lamentablemente no pudo ser. Y bueno, pese a todo esto, los resultados en general fueron súper satisfactorios, incluso, como les mencionaba, hubo alcances que ni siquiera nosotros habíamos previsto y por lo mismo quisimos seguir manteniendo este programa y durante el 2019 trabajamos directamente con Gendarmería de Chile, ahora ya de forma directa para no tener este tipo de problemas. Pero esta vez nos queríamos enfocar en centros de detención femenina. Y bueno, en el diseño de la estrategia, mostrarles lo que habíamos hecho, que conocieran el museo, etcétera, llevó bastante tiempo de planificación y durante el segundo semestre uno de los liceos quiso que implementáramos el programa, pero lamentablemente, como se ha contado acá, todas las personas que trabajamos con comunidad hemos tenido los efectos del estallido social chileno y por otra parte también la pandemia. Entonces está suspendida estas labores.
Y finalmente, algunas conclusiones. Bueno, como primer punto, al momento de abordar proyectos desde la museología participativa, es crucial contar con instrumentos metodológicos que permitan reconocer qué tan real es la participación de las comunidades con las que se trabaja. Porque, como les decía, esta escalera que nosotros ocupamos en específico nos sirvió como un instrumento de autoevaluación. Entonces, a partir de eso también podíamos ir haciendo ajustes y ver hasta qué punto también estábamos siendo realmente participativos o era una participación simbólica nada más. Por otra parte, algo que he relevado también a lo largo de la exposición es esto de que los participantes trabajaron en torno a sus propias memorias, mirándolos con otro ojo y poniéndolas en valor. O sea, ellos reconociéndose a sí mismos como productores de cultura y de patrimonio. Y de este modo contribuyeron a la construcción del relato patrimonial en el museo. Por ahí Magdalena Chau, incluso cuando habla de este tipo de ejercicio de derechos culturales, plantea que en este proceso se dinamiza todo el proceso cultural en general. Y en el caso del museo eso sucedió, porque al hacer esto se amplía la discusión junto a la diversidad de visitantes que nos acompañan cada día en las salas del museo. Y bueno, para finalizar, solo terminar con una de las frases de Gerardo en este caso, que es con la que termina la exposición. Y no se alcanza a leer muy bien, no saqué una muy buena foto, les pido perdón por eso, no es muy fuerte, pero dice, uno se siente importante, histórico, que un trabajo mío queda en el museo, contarle a mis nietos que un objeto mío está en el museo, no me importa que sepan que estoy preso, eso le da más mérito. Que muchas gracias, esa ha sido mi presentación. Muchas gracias, Fernanda. Te agradecemos por tu presentación. No sé si se escucha bien ahí, que tenía un problema de audio. Bien, tenemos, a ver, en honor al tiempo, ya se acabó la mesa, se acababa a las 15:50. Tenemos otras actividades a las 16 horas, pero nos llegaron 2 preguntas, así que les voy a pedir, por favor, que sean muy concisos al momento de responder las preguntas que les voy a realizar. La primera es para Darío, es una pregunta en torno al financiamiento. ¿Cómo se autosostiene este museo en este momento de pandemia? Yo entiendo. Espérame, Darío, no respondas todavía. Y la segunda pregunta tiene relación con la presentación de Fernanda, que dice en portugués, ¿cómo conciliar la participación que exige una gran apertura para construir lo que queremos hacer con el público, requiriendo una gran flexibilidad por parte del equipo del museo? En la misma lógica dice, las metodologías utilizadas que ustedes detallaron, como captación de fondos y cómo trabajan para que estos temas sean aprobados por los distintos comités. Les pido por favor que sean muy concisos con la respuesta. Sí, Okay. estaba muteado, por eso no me escuchaba, ya, disculpen. No, les comentaba en la presentación que somos un museo municipal, ya, he sido un gobierno local de acá, de la comuna de La Ligua, entonces en gran medida la vida del museo se sostiene gracias al financiamiento que es público a través de la municipalidad. Pero también nosotros como equipo, y como muchos museos a la escala de estos museos locales, municipales en general, evidentemente tenemos que echar mano a toda la institucionalidad cultural que es disponible para el tema de financiamiento. Por ejemplo, la postulación a fondos concursables que hay en nuestro país, ya en general, que vienen de fondos públicos particularmente, pero en gran medida el sostén de este museo es por fondos públicos a través del municipio de La Ligua. Y así sostenemos todo lo que es los gastos fijos y en general la vida en general del museo y particularmente toda la labor social y educativa que el museo desarrolla se debe a ese financiamiento que es de carácter público. Por eso todas nuestras actividades en general son actividades gratuitas, ¿ya? Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Darío. Fernanda. Sí, por lo que logré captar de las preguntas que estaban, hace relación también como a la captación de recursos a partir de la metodología, la apertura y todas estas cosas. Creo que por ahí entendí. Las volví a leer, pero están en portugués, entonces no va muy bien. No, el tema pero, del comité de ética, yo creo que el comité de ética, ¿de qué cosa era? Comité de ética para aprobar
para aprobar este proyecto, algo así, parece que es. Algo así, yo también Bueno, traduje la pregunta. algo así, claro, sí. Bueno, yo partiría por el principio, que es lo que le explicaba desde un inicio. Este proyecto en sí y esta forma de entender la participación y el trabajo con las comunidades es algo que está transversal en el museo. Entonces, desde nuestra cabeza, en este caso la directora, se planifica todo en función de los objetivos que se plantean así desde la visión y la misión institucional. Entonces, cuando una institución está organizada en función de estos objetivos desde el permiso, o sea, desde el inicio, conseguir todos estos recursos se hace también mucho más factible, porque está en base a conseguir la misión y la visión. Y frente a esto, la ética en sí, cómo la trabajamos nosotros, en cuanto al trabajo con personas privadas de libertad, por ejemplo, fuimos sumamente respetuosos, y una de las cosas que hicimos fue, por ejemplo, que los estudiantes pudieran firmar un consentimiento informado, para que supieran, o para nosotros saber también si querían que sus nombres fueran los que iban a ser expuestos también en el museo. Algunos eligieron seudónimos, y también para poder utilizar sus testimonios como parte de sus memorias y patrimonios en sí. Entonces también nos guiamos por estas nociones éticas. Nosotros no hicimos nada sin que ellos antes autorizaran cada una de las cosas que se expusieron en el museo. Así que no sé si respondí muy bien a lo que se orientaba, pero espero haberlo hecho en ese sentido. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, y con esta última pregunta y con esta respuesta terminamos la mesa número 2, experiencia inclusiva. Le agradecemos nuevamente a Marcela Torres, a Pablo Soto, a Bernarda Lagos, a Darío Aguilera y a Fernanda Venegas sus ponencias, y los invitamos a seguir participando a las 4 de la tarde, hora Chile, en la mesa número 3. Chao. Chao, gracias. No, Chao, gracias. muchas gracias. Chao. Gracias.